Está ahogándose en Grecia mientras su hermana prospera. Mis padres se burlaron de mi sueño de abrir un restaurante y me llamaron un fracasado. Fueron al asado de mi hermana en lugar de venir a mi inauguración. Meses después, tengo todas las reservas llenas y ellos me ruegan por turnos. Hola Reddit, soy Connor. Nunca pensé que sería ese tipo que publica aquí, pero cuando tu familia intenta apoderarse de tu restaurante soñado, las cosas se ponen feas rápido. Lo que comenzó como mi momento de mayor orgullo se convirtió en un completo circo familiar de mentiras y sabotaje. Digamos simplemente que eligieron al tipo equivocado para subestimar. Tengo 27 años, y no sé quién necesita escuchar esto, pero si estás pensando en perseguir un sueño, prepárate para el momento en que tu familia te mire como si hubieras decidido unirte al circo. Así fue para mí durante años. Yo quería un restaurante, no un camión de comida. Por diversión, no para ayudar en la cocina de otra persona, sino mi propia cocina, cabinas, tazas de café que suenan como si fueran de vidrio aunque sean de cerámica, todo el conjunto. Trabajé duramente para lograrlo. Mientras mi hermana favorita, la niña dorada Erika, de 24 años, saltaba de un trabajo a otro como una turista probando citas de Tinder, yo estaba ahorrando cada dólar, aprendiendo a reparar equipos averiados y dibujando planos de cómo se vería mi restaurante. Mis amigos gastaban dinero en tonterías inútiles, mientras yo estaba en Craigslist buscando planchas de segunda mano que todavía tuvieran algo de vida útil. Finalmente, después de años de esfuerzo, firmé el contrato de arrendamiento de un local en la esquina, viejo y desgastado, que solía ser una triste tiendita de segunda mano. Envié invitaciones para mi gran apertura, nada exagerado, solo un aviso en el chat familiar, unos pocos volantes y un mensaje de me encantaría que vinieran. En el fondo sabía lo que venía, pero una parte de mí aún tenía esa pequeña chispa de esperanza, tal vez esta vez vendrán, tal vez verán lo que he construido. Spoiler, no lo hicieron. La mañana de mi gran apertura me levanté a las 4 de la mañana, todo era perfecto. La gente empezaba a llegar, locales curiosos por el nuevo lugar, algunos camioneros de paso, algunos que vieron el volante. A media mañana tenía un ambiente agradable, los desconocidos me felicitaban, preguntaban si estaba contratando, decían que volverían, y cada vez que la puerta principal se abría, mi corazón daba un salto. Pensaba, tal vez esta vez será mamá o papá, o Erika entrando con su falso atuendo de chica corporativa. Pero cada vez era solo otro desconocido, lo cual era genial para el negocio, no me malinterpreten, pero dolía. Luego, durante mi descanso, que era básicamente estar de pie en la parte trasera tragando café frío, revisé mi teléfono y allí estaba, fotos de mi familia reunida alrededor de una parrilla en el patio trasero de Erika, todos levantando cervezas y riendo como si estuvieran en un comercial del Super Bowl. El pie de foto, por supuesto, era de mi madre, la familia siempre está presente, felicidades Erika por tu primer gran paso. ¿Primer gran paso? Pensarías que había curado el cáncer. No, consiguió su primer trabajo de oficina. Eso es todo. La misma chica que renunció como recepcionista después de 3 semanas porque los teléfonos la estresaban, y abandonó un trabajo de anfitriona porque los clientes eran groseros. La misma que duró menos de un mes en una tienda de ropa porque el descuento no era lo suficientemente bueno. Esa chica recibió una barbacoa en su honor, como si hubiera firmado un contrato millonario, mientras yo abría el restaurante que había estado planeando desde la secundaria. ¿Y dónde estaban ellos? Atragantándose con ensalada de papa en casa de Erika. Deslicé las fotos, toda la familia alineada para una foto, sonriendo a la cámara mientras yo estaba en mi restaurante limpiando mesas en las que nadie de mi familia se había sentado. Y la guinda del pastel, el selfie engreído de Erika, sosteniendo una hamburguesa con el pie de foto nada supera el apoyo familiar. Casi dejo caer mi teléfono en la freidora. Tenía clientes reales, clientes que pagaban, personas que regresaron 2 veces en un mismo día porque les gustó tanto. Mientras tanto, mi familia no podía molestarse en conducir 10 minutos por la calle porque tenían hamburguesas en casa de Erika, porque finalmente logró mantener un trabajo el tiempo suficiente para imprimir una placa con su nombre. Debería haberme sentido destrozado, pero honestamente, sentado allí en esa cabina, mirando el letrero de neón brillando en la ventana, algo hizo clic. Si quieren actuar como si no existiera, bien, construiré algo tan grande que no tendrán más opción que tragárselo. Quieren adorar a Erika por presentarse a trabajar sin renunciar, genial, veamos quién sigue teniendo clientes haciendo fila dentro de un año. Spoiler, no será ella. Y así comenzó la historia de mi restaurante, no con apoyo, no con mi familia animándome, sino con desconocidos creyendo en mí más que las personas que me criaron. Y honestamente, eso era todo lo que necesitaba, porque si hay algo sobre mí,
es que no necesito animadores, necesito resultados, y los resultados estaban llegando. La semana siguiente descubrí que tan profunda era la estupidez de mi familia. Uno de mis primos vino al restaurante a desayunar. Era de esos que no dicen mucho, tranquilo, educado, come como si no quisiera ofender al plato. Pero a mitad de sus panqueques se inclina y me dice, oye, tengo que contarte algo. El tío Mac quería ayudarte a poner en marcha este lugar, pero tu padre le dijo que no lo hiciera, que eras, ¿cómo fue que lo dijo? Financieramente irresponsable. Me reí en su cara, no de él, sino de lo típico que sonaba. Aparentemente, mi padre había estado yendo por ahí susurrando al oído de los parientes, diciéndoles que no invirtieran en mí, no desperdicien su dinero, él no es estable, el restaurante no durará, ese tipo de basura. Imagínate eso, tu propio padre haciendo campaña en tu contra, como si yo fuera un político corrupto postulándose para un cargo. Mientras tanto, ¿a quién no tiene problema en financiar? A Erika, la misma hermana que ha convertido renunciar a los trabajos en una carrera de tiempo completo. En la barbacoa, entre selfies y discursos de mírenme, ahora tengo una credencial de oficina, aparentemente anunció su nuevo plan, comprar una propiedad para alquilar, un condominio específicamente. Y papá, sin perder un segundo, se ofreció a ayudarla con el pago inicial. Sí, deja que eso se asiente un momento. Yo construí un restaurante completo desde cero, con sangre, sudor y equipos de segunda mano, y él le dice a la gente que yo no soy responsable. Erika logra presentarse al trabajo durante 2 semanas seguidas y, de repente, es candidata para Shark Tank. Admito que eso dolió, no porque necesitara su dinero, ya había financiado el restaurante yo mismo, sino por la pura hipocresía. Papá siempre ha predicado sobre ganarse lo tuyo, el trabajo duro, la autosuficiencia. Aparentemente, esas reglas solo se aplican a mí, Erika recibe el trato real solo por existir. Y como si eso no fuera suficiente, empezaron a llegar palabras de los clientes sobre rumores, feos rumores. Un tipo se inclinó sobre el mostrador después de terminar su tortilla y me preguntó, oye, solo por curiosidad, ¿tienes un problema de plagas aquí? Mi primo dijo que escuchó algo sobre cucarachas. ¿Perdón? ¿Cucarachas? Mantengo ese restaurante más limpio que una sala de hospital. Le pregunté dónde había oído eso y solo se encogió de hombros, dijo que se estaba comentando. Al día siguiente, una mujer vino por café y galletas y me preguntó si el aceite de la freidora era el mismo de la semana pasada. Otro rumor. Luego entró una familia de 4 personas, miraron alrededor con desconfianza, susurraron entre ellos y se fueron sin pedir nada. Fue entonces cuando todo encajó, Erika. Por supuesto que era Erika. No podía simplemente tener su momento de barbacoa y seguir adelante, tenía que seguir minándome, incluso después de que ignoré su pequeña fiesta de la victoria. Estaba diciéndole a cualquiera que la escuchara que mi restaurante era grasiento, sucio, lleno de bichos, y la gente le creía porque ella es la niña dorada, y yo soy aquel al que han enseñado a dudar desde que nací. Ni siquiera me enojé, me volví estratégico. Le envié un mensaje directo, al grano, difunde una mentira más sobre mi restaurante y te arrastraré a los tribunales por difamación, ¿crees que papá te va a sacar de eso? Buena suerte pagando los honorarios legales con tu salario de 2 semanas. Me dejó en visto, pero sabía que lo había leído y que estaba nerviosa, porque en la siguiente reunión familiar, a la que obviamente no asistí, de repente se quedó callada cada vez que se mencionaba el restaurante. Mi primo me contó después que, aparentemente, intentó hacer un comentario sarcástico sobre trampas de grasa y todos la miraron como si se hubiera tirado un pedo en la iglesia. Esa fue la primera grieta real en su armadura. Pero hay algo que debes saber sobre la gente con derechos, no se detienen cuando pierden, redoblan sus esfuerzos. Erika no iba a dejarme mantenerme en pie sin intentar derribarme otra vez, eso era lo que la hacía peligrosa. No solo quería tener éxito, quería que yo fracasara, para brillar más por comparación. Mientras tanto, el negocio crecía lentamente. El boca a boca era fuerte, y honestamente eso asustaba a mi familia más que nada. Si hubiera fracasado de inmediato, podrían haberse encogido de hombros y decir, ves, te lo dijimos, pero el hecho de que me mantuviera firme, de que realmente estuviera funcionando, era una amenaza para su narrativa. La narrativa donde Erika es la responsable y yo soy la causa perdida con pasatiempos tontos. Así que presionaron más. Escuchaba comentarios disfrazados a través de los parientes, papá diciendo bueno, los restaurantes no duran mucho estadísticamente, mamá suspirando con Nor simplemente no piensa las cosas, Erika diciéndoles a sus amigos que me estaba ayudando detrás de escena, como si necesitara su orientación sobre cómo presentarse al trabajo 2 días seguidos sin renunciar. Era patético.
Y lo curioso es que, en lugar de derribarme, todo eso me hizo más agudo. Empecé a llevar registros meticulosos, fotos de la cocina impecable al cerrar, recibos, reseñas, incluso los informes mensuales del tipo de control de plagas. Quería un rastro de papel tan hermético que, si alguien intentaba difamarme otra vez, pudiera callarlos antes de que las palabras salieran de sus bocas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: no estaban luchando contra mí porque estaba fracasando, estaban luchando contra mí porque estaba teniendo éxito sin ellos, y eso los aterrorizaba. Así que los dejé hablar. Que papá susurre a los tíos, que Erika alardee de condominios que nunca comprará, que mamá ponga los ojos en blanco. Yo no perdía el sueño, porque mientras ellos jugaban a la política familiar, yo estaba aquí apilando recibos. Uno de esos recibos entró caminando por mi puerta un martes por la mañana. Un tipo grande, gorra de camionero, barba como muestra de alfombra. Pidió mi sartén de desayuno completa, papas ralladas, salchicha, tocino, pimientos, huevos y queso, todo chispeando junto en una sartén de hierro fundido, el tipo de plato que te mantiene lleno hasta cruzar la siguiente frontera estatal. Da un bocado, deja el tenedor y saca su teléfono. Comienza a grabarse hablando de ello como si estuviera audicionando para el Food Network. No le di importancia en ese momento, la gente toma fotos de comida todo el tiempo, la mitad de Instagram son solo cafés con leche y ensaladas. Pero este tipo no era un comensal promedio de selfies, resultó ser un crítico gastronómico regional, uno de esos tipos que reseñan restaurantes y paradas de camiones en TikTok y Facebook. Me llamó, hizo unas preguntas, grabó la sartén chispeante y se fue con una sonrisa y una palmada en la espalda. A la mañana siguiente tenía una fila, no una o dos personas, una fila real fuera de la puerta, camioneros, locales, incluso algunos universitarios que normalmente no se acercarían a menos de 1 kilómetro de un sitio que no fuera Starbucks. Todos decían lo mismo: vimos el video. Lo busqué esa noche, el tipo lo había titulado Joya Oculta, la mejor sartén de la ciudad. En 12 horas tenía 100.000 vistas, para el final de la semana se acercaba al 500.000. La gente etiquetaba a sus amigos diciendo tenemos que ir allí. El restaurante pasó de ser el nuevo lugar lindo a un punto caliente local de la noche a la mañana. No podía mantenerme al día con los pedidos. Estaba manejando la parrilla como si fuera una operación militar, huevos abajo, tocino volteado, sartén servida, las tazas de café nunca se quedaban vacías. El aire olía a mantequilla y cebollas chispeantes, y la gente lo adoraba. Esa prisa era una prueba de que sin importar cuánto mi familia me difamara, el mundo real estaba votando con sus billeteras. Por supuesto, adivina quién también vio el video: Erika. Debió atragantarse con sus chips de col rizada cuando vio a la gente elogiándome en línea, porque en cuestión de días comencé a escuchar la nueva versión de su historia. Les decía a sus compañeros de trabajo que ella me había dado la idea del restaurante, que ayudó con el menú, que yo había acudido a ella en busca de consejos sobre cómo hacerlo funcionar. Sí, la misma mujer que una vez renunció a un trabajo en un bar de batidos porque era demasiado pegajoso ahora se estaba atribuyendo el mérito de mi restaurante. La mejor parte fue que una de sus compañeras de trabajo realmente vino a ver el lugar. Era una mujer agradable, pidió una hamburguesa y me dijo que había oído que Erika había hecho de consultora en el restaurante. Solo sonreí y le dije: sí, la consulta de Erika fue realmente valiosa, me recomendó comprar ketchup. Algo revolucionario. La mujer se rió, se dio cuenta de que estaba siendo sarcástico y preguntó: ¿entonces, en realidad no estuvo involucrada? No, respondí, a menos que consideres robar servilletas en las barbacoas familiares como experiencia en la industria. Para cuando esa mujer se fue, sabía que estaría contando la historia real en su oficina, lo que significaba que Erika estaba cavando su propia tumba, mintiéndole a personas que eventualmente descubrirían la verdad. Mientras tanto, no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que reescribiera la historia. Empecé a documentarlo todo: cada recibo, cada pedido de catering, cada reseña en línea, capturas de pantalla de la publicación viral, fotos de clientes felices, incluso una carpeta con los informes de inspección de control de plagas, por si intentaba difundir de nuevo el rumor de las cucarachas. Ya no estaba solo administrando un restaurante, estaba construyendo una fortaleza de evidencia. Si alguna vez intentaban intervenir, reclamar crédito o sabotearme otra vez, quería poder enterrarlos con hechos. Pero aquí está la verdad: con todo ese éxito llegando, noté el silencio de mi familia. Ninguna felicitación, ningún vimos el video, estamos orgullosos de ti, nada. Era como si hubieran hecho un pacto para no reconocerlo jamás, porque si admitían que yo tenía éxito, eso significaba que su hija dorada ya no era la única estrella. Y se podía notar que Erika estaba nerviosa.
Intentaba soltar pequeñas bromas en el chat familiar, cosas como, espero que tu restaurante pueda manejar los incendios de grasa con todo ese negocio jajaja. La ignoré. A veces el silencio da más miedo que responder, porque yo sabía algo que ella no, cuanto más éxito tuviera yo, más desesperada se volvería ella, y la gente desesperada comete errores. El restaurante seguía lleno de vida. Los viernes y sábados eran una locura, camioneros estacionando al otro lado de la calle, familias esperando 40 minutos por una mesa, niños señalando la sartén viral como si fuera Disneylandia. Tenía locales ofreciéndose a trabajar medio tiempo solo para participar en la acción. Y cada dólar que entraba en mi caja registradora era otro clavo en el ataúd de la narrativa de mi familia. No necesitaba la orientación de papá, ni los suspiros de mamá, ni las mentiras de Erika. Estaba aquí, manejando un restaurante que atraía a más personas en un día que las que el asado de Erika tuvo en total. En ese momento supe que esto no era solo un negocio, era una guerra, y el restaurante era mi campo de batalla. Ellos querían que fracasara, necesitaban que fracasara, y cuando no les di el gusto, decidieron fabricarlo. Era un sábado ajetreado, el restaurante estaba lleno, las cabinas ocupadas, los asientos del mostrador tomados, un flujo constante de pedidos sonando en la cocina. Me movía como una máquina, hamburguesas chispeando, papas friéndose, panqueques volteándose, con el tipo de ritmo que solo la memoria muscular te da. Los clientes estaban felices, la caja registradora cantaba, y entonces los vi, la familia. Mamá, papá y Erika, entrando como si fueran los dueños del lugar. Erika, con su falda lápiz de ahora soy profesional, aunque probablemente ya había renunciado a su trabajo antes de que se secara la tinta de su primer cheque. Papá con las manos detrás de la espalda, observando el lugar como si estuviera a punto de realizar una adquisición hostil. Mamá detrás, con esa sonrisa falsa de apoyo que guarda para las reuniones del colegio y los funerales. En el segundo en que entraron, supe que no se trataba de comida, se trataba de control. Esperaron hasta que el ajetreo del almuerzo se calmó un poco antes de acercarse a mí. Papá carraspeó la garganta como si estuviera abriendo una reunión corporativa. Connor, hemos estado pensando, dijo con tono grave. Yo lo interrumpí mientras limpiaba el mostrador. Su mandíbula se tensó. No puede seguir dirigiendo este lugar por instinto, Erika tiene experiencia en el mundo real, debería supervisar tus finanzas. Alcé una ceja. ¿Experiencia en el mundo real? ¿Te refieres a renunciar a 4 trabajos en 2 años? Sí, paso. Erika intentó sonreír con esa mueca engreída que cree que la hace parecer segura. Mira, Connor, solo decimos que me dejes manejar la parte aburrida del dinero, tú solo cocinas y todos ganamos. Todos menos yo, respondí. Curioso como siempre termina pasando eso. Los clientes cercanos fingían no escuchar, pero podía sentir cómo sus oídos se afinaban. Me incliné lo suficiente para asegurarme de que mi voz se oyera bien. No viniste a mi inauguración, intentaste hundirme con rumores, y ahora quieres las llaves de la caja fuerte. Palabras duras, pero eso los dejó callados por un momento. Entonces mamá puso su tono dulce de costumbre, bueno, está bien, al menos déjanos probar la comida, nunca hemos tenido una comida propiamente aquí. Y fue entonces cuando supe que no estaban allí para comer, estaban allí para hacer un espectáculo. Pero no iba a mostrar debilidad frente a un local lleno, así que asentí. Claro, la mesa junto a la ventana está libre, yo mismo les llevaré los platos. Preparé todo personalmente, emparedados con queso y carne, papas fritas, aros de cebolla, una de mis sartenes completas. Todo estaba perfecto, papas doradas, carne chispeante, el tipo de presentación que hace que la gente saque sus teléfonos para tomar fotos. Les dejé los platos con una sonrisa. Bon appetit, traten de no atragantarse con su derecho al privilegio. Los primeros minutos fueron silenciosos, ellos picaban la comida, papá intentando parecer reflexivo, como si estuviera evaluando un vino. Y entonces sucedió, Erika jadeó en voz alta, soltó el tenedor y sostuvo medio sándwich como si fuera desecho tóxico. Dios mío, hay un pelo en mi comida. El restaurante quedó en silencio absoluto, los tenedores se detuvieron en el aire, una pareja en la barra alejó instintivamente sus platos, podía sentir el rumor de la duda empezando a propagarse, exactamente lo que ella quería. Agitó la supuesta evidencia como si hubiera encontrado una cola de rata. Esto es asqueroso, ni siquiera puedes mantener una cocina limpia. Por una fracción de segundo mi estómago se hundió, la reputación en el negocio de la comida es frágil, un solo rumor puede hundirte, y eso era justo lo que ella buscaba. Pero entonces llegó la salvación. En la mesa frente a ellos estaba una pareja casada,
clientes regulares míos desde que el video del bloguero se había hecho viral. La esposa se levantó, tranquila como siempre, y dijo, qué curioso, porque acabo de verte sacar ese pelo de tu propia cabeza y ponerlo en el sándwich. Todo el restaurante se volvió hacia Erika, en silencio, todas las miradas sobre ella. El marido intervino, negando con la cabeza, sí, te vimos, te inclinaste como si acomodaras la servilleta, lo sacaste de tu cabello y lo metiste disimuladamente. Erika se quedó congelada, su mano se apretó alrededor del sándwich, pero su cara la delató, roja, temblorosa, descubierta. Entonces comenzaron los murmullos, los clientes susurrando, las miradas laterales convirtiéndose en reproches. Una mujer en la barra dijo en voz alta, eso es bajo, muy bajo. Otro cliente murmuró, intentar sabotear a tu propio hermano, patético. Crucé los brazos y sonreí, bueno, parece que el jurado ha hablado, Erika. Eres culpable de mala actuación. Y ese sándwich lo hice yo mismo, una lástima que lo desperdiciaras. Balbuceó algo sobre un malentendido y que debía haber sido un error, pero el daño ya estaba hecho, nadie le creía. La pareja volvió a sentarse, orgullosa, los demás clientes regresaron a comer, sacudiendo la cabeza. Me apoyé en su mesa y bajé la voz lo suficiente para que solo ellos oyeran, querías humillarme en mi propio restaurante y en cambio acabas de avergonzarte frente a 50 desconocidos. Felicidades, eso sí que es un logro digno de currículum. Erika apartó el plato y se levantó con las mejillas ardiendo, mamá murmuró algo sobre irse, papá ni siquiera me miró a los ojos. Salieron del lugar como un grupo de perdedores que acaba de ser descubierto en su mentira. Y yo volví directamente a la parrilla, volteando panqueques como si nada hubiera pasado. Los clientes aplaudieron cuando la puerta se cerró detrás de ellos, aplausos reales. Fue entonces cuando supe que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba ganando. Porque cuando construyes algo real, ningún cabello falso puede derribarlo. La broma del cabello debió golpearle el orgullo más fuerte que un camión, porque después de eso Erika entró en modo de control de daños total. Pensarías que habría aceptado la derrota en silencio, tal vez buscar un trabajo real que pudiera mantener más tiempo que una membresía de gimnasio, pero no, redobló la apuesta. Aparentemente comenzó a hablar otra vez en su trabajo, pero esta vez lo llevó a otro nivel. Según una de sus compañeras que pasó por el restaurante por pura curiosidad, Erika había estado alardeando de que coadministraba el restaurante conmigo, afirmando que ella manejaba la parte de negocios mientras yo cocinaba. Ya sabes, el clásico soy básicamente el cerebro de la operación. Era patético, pero sinceramente algo gracioso, especialmente porque la mitad del pueblo ya sabía sobre su pequeña actuación del cabello, gracias a la pareja que la había expuesto. Pero aparentemente sus compañeros no lo sabían, al menos no todavía. Unos días después, mientras preparaba una tanda de pasteles, sonó el teléfono. Una mujer de una agencia de marketing boutique al otro lado de la ciudad preguntó si podía hablar con los dueños sobre una posible colaboración de catering. Claro, dije, secándome las manos con una toalla, está hablando con él. Ah, maravilloso, dijo, entonces, ¿usted y Erika todavía manejan el restaurante juntos? Me quedé congelado por un segundo y luego sonreí. ¿Te refieres a mi hermana Erika? Sí, respondió alegremente, nos dijo que es copropietaria. Me apoyé en el mostrador y respondí, claro, la participación de Erika en este restaurante es tan real como su ética de trabajo, no es copropietaria de nada, salvo quizá de sus malas decisiones. La mujer estalló en carcajadas. Así que ella no lo es. Ni siquiera cerca, a menos que haya estado trabajando de noche como mi cubeta de trapeador. Yo dirijo este lugar solo. Ella me dio las gracias, colgó, y supe al instante que esa noticia estaba a punto de extenderse por toda la oficina de Erika como un incendio forestal. Y vaya si lo hizo. Aparentemente, al día siguiente se había convertido en el chiste de todo su piso. Una compañera de trabajo le contó a un amigo mío que la gente susurraba cosas como, supongo que la chica jefa olvidó realmente ser dueña del negocio del que presume. Incluso uno de sus supervisores la confrontó delante de varias personas, preguntándole por qué había mentido sobre administrar un restaurante. Intentó darle la vuelta diciendo que fue un malentendido, pero nadie lo creyó. Su reputación cayó en picada, y yo ni siquiera tuve que mover un dedo, todo lo que hice fue contestar el teléfono. Mientras tanto, mi restaurante prosperaba. Esa semana conseguí 3 nuevos contratos de catering, un equipo de fútbol encargó la cena para su celebración de fin de temporada, una oficina inmobiliaria local quería almuerzos semanales, y una organizadora de bodas cercana me contrató para eventos de fin de semana. Prácticamente vivía en esa cocina, pero no me importaba.
El sonido de una parrilla chispeante y una caja registradora llena supera cualquier falso apoyo familiar cualquier día. Luego llegó la queja anónima. Era un jueves por la mañana, justo antes de la hora del almuerzo. Estaba reponiendo condimentos cuando un par de personas con chaquetas azul marino entraron. Ambos tenían portapapeles, rostros serios y esa energía de empleado gubernamental que te hace revisar mentalmente si tus impuestos están pagados. ¿Usted es Connor Miller?, preguntó uno. Ese soy yo, respondí. ¿Tienen hambre o estamos a punto de ser auditados? No se rieron. Inspección sanitaria, recibimos una queja. Una queja, por supuesto. Mantuve el rostro neutral, pero por dentro ya me imaginaba a Erika escribiendo un correo anónimo desde su cubículo, como una villana de bajo presupuesto. Adelante, dije, sosteniendo la puerta de la cocina abierta, encontrarán la suciedad donde debe estar, en la freidora, no en el suelo. Se pusieron a trabajar revisando temperaturas, almacenamiento, superficies, baños, cubos de basura e incluso debajo de la máquina de refrescos. Yo seguí con mi trabajo, volteando hamburguesas y sirviendo café como si fuera un día cualquiera. Los clientes observaban, susurrando un poco, pero no me alteré. Una hora después, una de las inspectoras levantó la vista de su portapapeles. ¿Dirige este lugar solo? Sí, respondí, mi familia ayuda a veces, sobre todo manteniéndose lejos. Eso la hizo reír. Anotó unas cosas más, susurró algo a su compañero y luego me entregó el formulario. Inspección aprobada, dijo, usted tiene una de las operaciones más limpias que hemos revisado este mes. Quien haya presentado esa queja probablemente le hizo un favor. Me entregó el pase en el lugar, sellado como excelente. El certificado oficial llegaría por correo más tarde, pero colgué ese pase junto a la caja registradora antes de que siquiera se marcharan. Los clientes aplaudieron, algunos bromeaban diciendo que debería enmarcarlo al lado del currículum falso de Erika. Al final del día, esa inspección de alguna manera hizo que el negocio fuera aún más fuerte. La gente vio el informe y comenzó a difundir la noticia de que mi restaurante no solo era bueno, era impecable. La pequeña queja de Erika había resultado contraproducente oficialmente. Y justo cuando pensé que las cosas no podían mejorar, el universo decidió darme el regalo perfecto. Recibí una llamada de una empresa del centro que preguntaba si hacía catering corporativo. Dije que sí, tomé los detalles y casi me reí en voz alta cuando escuché el nombre de la empresa, era la compañía de Erika. Su jefe había visto la reseña viral de comida y el nuevo informe de inspección sanitaria, decidió que el restaurante se veía perfecto y le dijo al equipo que se comunicara conmigo. Erika, intentando parecer útil, se ofreció a pasarles mi número. Así que técnicamente su jefe eligió el lugar, pero ella actuó como si hubiera negociado el trato. No dudé ni un segundo. Por supuesto, dije, me aseguraré de que sea algo especial. Y lo decía en serio. No me importaba cuánto suplicara o entrara en pánico, iba a entrar en esa oficina, entregar la mejor comida que jamás hubieran probado y verla derrumbarse bajo el peso de sus propias mentiras. Porque a estas alturas yo ya no solo manejaba un restaurante, estaba acabando con sus excusas y aparentemente eso la aterrorizaba. Porque en el momento en que Erika se enteró de que su empresa había contratado mi restaurante para su almuerzo corporativo, entró en modo de colapso total. Según un coordinador de entregas que me llamó antes, ella intentó cancelar el pedido. Oh, no nos dimos cuenta de que era familia, le dijo a su jefe, tal vez deberíamos elegir otro proveedor. Su jefe se rió, ¿estás bromeando? Este restaurante está en todas partes en Internet, es el mejor calificado de la ciudad, lo mantenemos. Así que sí, estaba confirmado para ese viernes por la mañana. Cargué el camión yo mismo, mini hamburguesas de bistec, puré de papas con ajo, mi pasta en sartén especial y algunos pasteles solo para presumir. Normalmente no hago presentaciones elegantes, pero esta vez me aseguré de que todo se viera listo para una sesión de fotos. Incluso coloqué el logotipo del restaurante en cada bandeja, con etiquetas nuevas, marca limpia, todo perfecto. Cuando entré al edificio de la empresa, lo juro, podía sentir la tensión irradiando desde la recepción. La recepcionista levantó la vista, con un destello de reconocimiento en los ojos. Connor, ¿verdad? El jefe ha estado entusiasmado con este almuerzo toda la semana. Me alegra oírlo, dije, colocando las bandejas en el carrito de catering. Hagamos que sea memorable. Y vaya si lo sería. En el momento en que entré en la sala de conferencias, la vi, Erika, sentada al fondo con su chaqueta barata, los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Casi podía oír sus pensamientos, no puede ser.
Se levantó rápidamente, susurrando con tono tenso, ¿qué haces aquí? Entregando comida, respondí con frialdad, tu jefe hizo el pedido. Su mandíbula se apretó. No me avergüences. Sonreí. No te preocupes, no tendré que hacerlo. Su jefe entró justo a tiempo, alegre y completamente ajeno a la tensión familiar que bullía a 2 pasos de distancia. Connor, ¿verdad? Encantado de conocerte, hemos oído mucho sobre tu restaurante. Apuesto a que sí, respondí estrechando su mano. Comenzamos a montar el buffet, todo perfectamente dispuesto, humeante, aromático. En minutos, la habitación olía a gloria. Los empleados comenzaron a acercarse, murmurando cumplidos. Alguien dijo, si sabe tan bien cómo huele, me mudo aquí. El jefe aplaudió las manos. Muy bien, todos, demos las gracias a Erika por habernos conectado con el restaurante. La sala aplaudió. Tuve que morderme el labio para no reírme. La sonrisa de Erika era de esas que la gente pone cuando ve pasar su vida entera ante sus ojos. Oh, sí, ya sabes, negocio familiar, dijo, con la voz temblorosa. Su jefe parecía impresionado. Entonces estás involucrada en la gestión de este restaurante. Decidí ayudarla, pero con la verdad. No exactamente, dije, colocando otra bandeja con calma, ella es más una entusiasta del restaurante, ya sabes, del lado del cliente. Hubo un silencio. El jefe parpadeó. Oh, pensé que ustedes dos eran copropietarios. Negué con la cabeza sonriendo. No, lo inicié desde cero, lo construí, lo financié y lo manejo solo. Ella ni siquiera ha trabajado 1 hora allí, a menos que cuentes la vez que vino a fingir que había un cabello en su sándwich. Las risas empezaron despacio, 1 o 2 murmullos, y luego se extendieron por toda la sala. El rostro de Erika perdió el color. Eso no es verdad, gritó, él está tergiversando las cosas. Su jefe alzó una ceja. ¿Perdón? Fue un malentendido, balbuceó, él solo está bromeando. Incliné la cabeza. Claro, bromeo, sobre todo con quejas falsas de salud y pruebas plantadas, esas son graciosísimas. Ahora la gente ya no se reía con ella, se reía de ella. Su jefe cruzó los brazos. Espera, ¿qué historia del cabello? Antes de que pudiera responder, un tipo de contabilidad intervino. Un momento, dijo frunciendo el ceño, creo que he oído hablar de esto. Hubo un hilo local el mes pasado sobre una mujer a la que atraparon fingiendo haber encontrado un cabello en su comida en un restaurante. Mi hermana me envió la publicación, se hizo medio viral en la ciudad. Esa eras tú, ¿verdad? Erika se congeló, su rostro se volvió tan pálido como el cemento. El hombre continuó, negando con la cabeza. Sí, dijo que fue una de las cosas más locas que había visto en línea. Ahora toda la sala estaba mirando a Erika. Su jefe frunció el ceño. Erika, ¿eso es cierto? Ella tartamudeó, apenas un susurro. No es lo que piensan. Crucé los brazos. Es exactamente lo que pensamos. La sala estalló en una risa nerviosa, algunas personas se tapaban la boca, otras simplemente la miraban como si le hubiera crecido otra cabeza. Su jefe exhaló, claramente harto del asunto. Hablaremos de esto más tarde. Y eso fue todo. El resto del almuerzo fue perfecto. Todos elogiaron la comida, las mini hamburguesas desaparecieron, los platos quedaron limpios, la gente repitió porciones. Repartí tarjetas, me tomé fotos con el personal, estreché la mano del jefe. El tipo de contabilidad se me acercó sonriendo. Hombre, tu comida es increíble. Mi hermana no exageraba. Manejaste todo eso como un profesional. Lo aprecio, dije, supongo que la honestidad envejece mejor que las mentiras. Erika se sentó a un lado, fingiendo revisar su teléfono, los ojos vidriosos y rojos. No comió, no habló, solo se quedó allí como un globo desinflado, mientras sus compañeros hacían fila para servirse una segunda porción de mi comida. Cuando terminé de empacar, el jefe me agradeció nuevamente. Definitivamente volveremos a contratarte para futuros eventos, y, me aseguraré de que todos sepan quién realmente dirige el restaurante. Por favor, hágalo, respondí con una sonrisa, tengo mucho espacio en mi agenda ahora que no comparto el crédito con nadie. Salir de ese edificio fue pura satisfacción. Sin gritos, sin discursos de venganza, solo una fría e innegable prueba de que la verdad siempre sale a la luz y que el karma a veces viene con almuerzo gratis. Ese día no fue solo negocio, fue cierre. Habían pasado años intentando convencer al mundo de que yo no podía hacerlo sin ellos, y resultó que no solo lo hice sin ellos, lo hice frente a ellos.
Y eso, al parecer, rompió algo en la pequeña fantasía familiar. La noticia del almuerzo corporativo se extendió rápido. Algunos compañeros de trabajo de Erika publicaron fotos de la comida en sus redes sociales, etiquetando el restaurante. La publicación explotó: el mejor catering que hemos tenido en todo el año, negocio local dirigido por un verdadero profesional. Mi teléfono se llenó de mensajes, llamadas y nuevos seguidores. Mientras tanto, el silencio de Erika en línea era ensordecedor, sin selfies, sin frases motivacionales, solo grillos digitales. 2 semanas después, obtuve la historia completa por parte de una de sus compañeras de trabajo. Resultó que había sido puesta bajo revisión en su empleo por haberse hecho pasar ante la dirección como alguien que no era, o en otras palabras, había mentido demasiado y ya estaban cansados de fingir que no se daban cuenta. Aparentemente, el jefe al que le había presumido sobre ser copropietaria de mi restaurante descubrió la verdad después de aquel evento de catering. Y no fue sutil al respecto, directamente le preguntó en una reunión de equipo: entonces, Erika, ¿cuál es tu próximo proyecto falso? Ella lloró, la gente se rió. Fue feo, y sinceramente, no podría haberle pasado a una persona más merecedora. Pero el karma aún no había terminado. De la nada, mamá me llamó un domingo por la mañana. Casi no contesté, pensé que sería otra llamada para hacerme sentir culpable, pero la curiosidad ganó. Connor, empezó con ese tono dulce falso que usa cuando está a punto de pedirme algo. ¿Cómo van las cosas? Ocupado, respondí con voz plana. El restaurante está lleno cada fin de semana, ¿qué pasa? Bueno, alargó la palabra, tu padre ha estado un poco preocupado por Erika. Las cosas no han sido fáciles para ella. Está entre trabajos ahora mismo. ¿Entre trabajos?, repetí. ¿Quieres decir desempleada otra vez? No seas cruel, soltó molesta, y rápidamente suavizó el tono de nuevo. Estábamos pensando, tal vez podrías dejar que te ayudara en el restaurante. Te está yendo tan bien, y le daría experiencia. Me reí, no una risa educada, una risa real, desde el estómago. ¿Ayudar? ¿Te refieres a la misma chica que le dijo a todo el mundo que yo era sucio, irresponsable y que mi restaurante estaba lleno de cucarachas? Sí, no, paso. La voz de papá se escuchó de fondo, claramente estaba en altavoz. Ya dejaste claro tu punto, hijo, no hace falta restregarlo. Somos una familia, deberíamos mantenernos unidos. Qué gracioso, dije, no sonabas tan familiar cuando te saltaste mi inauguración por su pequeña barbacoa de primer trabajo. Silencio. Solo el leve sonido de papá exhalando por la nariz, como si quisiera decir algo pero supiera que perdería. Luego mamá volvió a hablar, más baja. Connor, tu padre y yo también estamos pasando por algunas cosas. Le redujeron las horas a tu padre, podríamos estar atrasados con algunos pagos. Esperábamos que pudieras ayudarnos, solo hasta que las cosas se estabilicen. Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No perdón, no familia, solo dinero. Respiré hondo. ¿Sabes? Durante años me llamaron irresponsable, dijeron que no podía manejar nada, le dijeron a la familia que no invirtiera en mí porque fracasaría. Connor, eso no es justo, empezó mamá. Es exactamente justo, la interrumpí. Ustedes tomaron su decisión, y ahora vienen con el mismo tipo al que intentaron humillar por ser demasiado ambicioso. Lo siento, pero el cajón de la caridad está cerrado. Papá intentó usar la culpa. ¿Así que vas a abandonar a tu familia cuando más te necesita? Sí, respondí simplemente, exactamente eso. Hubo una pausa aguda, como si la llamada se hubiera vuelto estática. Luego mamá murmuró algo sobre lo insensible que me había vuelto, y yo respondí, no, solo aprendí límites. Colgué antes de que pudieran empezar la segunda ronda. Hace un año, esa conversación me habría destrozado, pero ese día simplemente apagué el teléfono, me até el delantal y volví a trabajar. Habían pasado años intentando convencer a todos de que yo era el inestable, el soñador, el fracasado. Ahora eran ellos los que pedían ayuda, y yo era el que ignoraba el teléfono. Y se sintió mejor que cualquier disculpa que pudiera haber recibido. Cerré el restaurante, salí al aire fresco de la noche y miré hacia atrás, hacia el restaurante, mi restaurante. Las ventanas brillaban doradas en la oscuridad, una luz suave derramándose hacia afuera, como un silencioso gesto de desafío hacia todos los que dudaron de mí. Sonreí, subí a mi camioneta y me marché, no para demostrar un punto, ni para presumir, sino simplemente porque, finalmente, podía hacerlo. Mi hermano me golpeó contra la pared, estaba sangrando e intenté defenderme. Papá me agarró y dijo, él es la cara de la familia, tócalo y lo lamentarás.
Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca fui parte de esta familia. Hola Reddit, no soy el tipo de persona que suele publicar cosas como esta, pero llevo años con algo que me carcome por dentro. Mi familia parece perfecta desde fuera, rica, respetada, todas sonrisas para las cámaras, pero detrás de las puertas cerradas ha sido una historia completamente diferente. Solía pensar que callar era la única forma de sobrevivir, pero resulta que el silencio solo hace que los monstruos estén cómodos. Esto es lo que realmente pasó. Yo, Carl, 26 años, hombre, manejo operaciones de flota para una empresa de logística, una forma elegante de decir que cuido hombres adultos que conducen camiones de 18 ruedas y rastreo cajas que no les gusta quedarse donde deberían. No es el trabajo de mis sueños, pero es mío. Mis padres viven en otro mundo, su entrada podría albergar todo mi edificio de apartamentos. Papá posee una empresa de logística multimillonaria que construye sistemas inteligentes de flotas o cualquier palabra de moda que usen este año. Mamá pasa sus días organizando galas benéficas, fingiendo que cambia el mundo mientras bebe té carísimo con otras millonarias aburridas. Les importa más cómo se ven las cosas que cómo son realmente. Luego está Hunter, mi hermano, 5 años mayor, el hijo dorado, la cara del negocio familiar, portadas de revistas, eventos de caridad, entrevistas, cabello perfecto, traje perfecto, sonrisa perfecta, el tipo de hombre que luce bien dando la mano, pero deja moretones cuando se enoja. Nadie habla de esa parte. El Día de Acción de Gracias era su fiesta de exhibición, el tipo de día en el que presumían su imagen de familia perfecta, mamá con perlas, papá con blazer, la mesa llena de comida que nadie realmente come. Casi no fui ese año, pero la culpa siempre susurra en tu cabeza, así que conduje 2 horas, me puse una camisa limpia y aparecí. Hunter me saludó en la puerta como si fuéramos amigos, mira quién llegó, el héroe trabajador de las carreteras, dijo con esa calidez falsa que la gente aplaude en la televisión. Me dio una palmada en el hombro como si me poseyera. Sonreí y pasé junto a él. La cena fue tan falsa como esperaba, mamá hablando de su fundación, papá mirando su teléfono bajo la mesa, Hunter presumiendo un nuevo contrato. La casa olía a mantequilla y dinero, demasiado limpia, demasiado pulida, incluso el aire se sentía juzgador. A mitad de la cena, Hunter se sirvió otra agua con gas y se recostó en su silla. Entonces, hermanito, dijo con una sonrisa burlona, ¿sigues jugando a ser despachador de camioneros? ¿Cómo te va eso? Es gestión de flotas, dije, y sí, está bien. Se rió como si hubiera contado un chiste. Papá ni levantó la vista, mamá me dio una sonrisa suave, de esas que significan compórtate. Algo dentro de mí se rompió un poco, tal vez fue el tono, tal vez fueron años tragándomelo todo. Miré a Hunter y dije, escuché que papá firmó las acciones de la empresa a tu nombre, ¿es cierto? Los tenedores dejaron de sonar por un segundo, nadie respiró. La sonrisa de Hunter se congeló, la mandíbula de papá se tensó, los ojos de mamá se movieron hacia mí como si acabara de blasfemar en la iglesia. Hunter inclinó la cabeza, ¿por qué te importa? Nunca viviste realmente aquí después del instituto, pensabas que eras demasiado bueno para este lugar. Eso no es cierto, dije, tratando de mantener la voz firme, solo estaba trabajando, siempre estuve cerca cuando importaba. Él se inclinó hacia adelante, esa chispa de crueldad encendiendo sus ojos. Claro, volar desde tu apartamento de vez en cuando no cuenta como estar presente, ya eres solo un visitante. Dejé el tenedor, solo creo que si hablamos de propiedad familiar, tal vez todos deberíamos ser parte de la conversación. Y entonces pasó. La silla de Hunter chirrió fuerte contra el suelo, se levantó despacio, como preparándose para algo. Apenas parpadeé antes de que su mano estuviera en mi cuello y la otra me diera un golpe. Lo siguiente que supe fue que mi espalda chocó tan fuerte contra la pared que los marcos de las fotos familiares falsas se sacudieron. El aire se me escapó del pecho. ¿Qué te dije sobre responder? Siseó con los ojos desorbitados. Lo empujé y le devolví un golpe en el hombro, pero antes de que pudiera moverme otra vez, papá me agarró por detrás, fuerte para su edad, sus dedos clavándose en mis brazos, y gritó, si lo vuelves a tocar, te arrepentirás. Carl, él es la cara de esta familia, ¿crees que voy a dejar que arruines eso? Tenía el labio sangrando, la nariz palpitando, Hunter de pie, con el pecho inflado, satisfecho. Mamá no se movió, ni siquiera parpadeó. La miré, esperando algo, una mirada, una palabra, cualquier cosa, pero no me miró, ni una sola vez. Papá finalmente me soltó. Tomé una servilleta de la mesa y me limpié la sangre del rostro. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido del fútbol desde la televisión de la sala. Hunter se volvió a sentar, dio un sorbo de agua y dijo con calma, siempre exageras todo.
Fue entonces cuando comprendí algo horrible: esto no era nuevo para ellos, no era una sorpresa, era rutina. Me quedé un segundo más, respirando con dificultad. Mi reflejo en la nevera se veía patético: sangre en el labio, ojos rojos, camisa arrugada. Hunter sonrió. Papá murmuró: necesitas madurar. Así que hice lo único que podía: me fui. Tomé mi chaqueta y salí a la noche fría. La luz del porche zumbaba encima, mi coche estaba aparcado bajo el mismo roble al que solía trepar de niño cuando las cosas se ponían feas. Recuerdo que me quedé allí, medio tentado a volver, pensando que tal vez alguien me seguiría, tal vez papá, tal vez mamá, pero la casa permaneció oscura detrás de mí. En el camino de regreso, seguía escuchando la voz de papá en mi cabeza: él es la cara de esta familia, una y otra vez, como si eso significara algo. Tal vez para ellos sí, pero sentado en el tráfico, mirando mi rostro magullado en el espejo retrovisor, todo lo que podía pensar era que no criaron una familia, criaron una marca, y yo nunca fui parte de ella. Seguí escuchando esa frase toda la semana: él es la cara de esta familia. Cuanto más lo pensaba, más me sonaba a un código para decir: solo eres el saco de boxeo, porque eso es lo que había sido desde el día en que Hunter se dio cuenta de que tener 5 años más significaba que podía salirse con la suya en todo. Ya era más grande, más rápido, más ruidoso, el tipo de niño que podía romper algo y convencer a todos de que lo había hecho yo. Tenía 6 años cuando me empujó por las escaleras del sótano por primera vez. Dijo que estaba en su camino. Cojeé durante 2 días, le dije a mamá que me dolía la pierna, ni siquiera levantó la vista de su revista, solo dijo: no deberías pelear con tu hermano. Recuerdo que me quedé allí confundido, ni siquiera lo había tocado. Así era siempre: cada moretón venía acompañado de una charla sobre aprender mi lugar, y cada empujón se convertía en una historia sobre mí siendo dramático. Lloraba, y mamá suspiraba como si hubiera derramado leche en lugar de sangre. Para cuando tenía 10 años, Hunter había convertido el acoso en un deporte. Esperaba a que papá no estuviera cerca y me inmovilizaba en el suelo solo para demostrar que podía hacerlo. Una vez me mantuvo abajo con su rodilla sobre mi pecho hasta que no pude respirar, se reía mientras yo jadeaba y decía: no seas un bebé. Le devolví un golpe una sola vez, solo una, y cuando papá se enteró, fui yo quien estuvo castigado una semana. No golpees a tu hermano, dijo, él es mayor, muéstrale respeto. Respeto, esa palabra se me grabó a golpes mucho antes de saber lo que significaba. No era solo en casa, en la escuela me acorralaba en los pasillos, me empujaba contra los casilleros cuando nadie miraba. Una vez le dijo a una profesora que había hecho trampa en un examen y ella le creyó sin dudar. Hunter siempre tenía esa sonrisa que hacía que los adultos olvidaran lo malo: era el buen chico, el del cuadro de honor, el que sabía dar la mano correctamente. Yo solo era la sombra caminando 2 pasos detrás de él. Cuando creces así, empiezas a creer que es normal, empiezas a pensar que tal vez tú eres el problema. Esa es la peor parte: se te mete en la cabeza. Papá no ayudaba, le encantaba hablar de fuerza y disciplina. Cada vez que Hunter me lastimaba, papá lo llamaba fortalecerte, decía que algún día le agradecería tener un hermano como Hunter, decía que tenía suerte de tener a alguien que me mostrara cómo funciona el mundo. ¿Quieres saber cómo funcionaba el mundo en esa casa? Sencillo: Hunter hacía lo que quería y yo limpiaba después. Cuando tenía 15 años, recuerdo llegar a casa después de la escuela y encontrar mi guitarra partida en 2, había ahorrado todo el verano para comprarla. Hunter se encogió de hombros y dijo que se había caído. Papá me dijo que dejara de llorar por cosas materiales. Pero esa vez no lloré, solo miré las cuerdas rotas y pensé: esta casa devora todo lo que me hace feliz. Intenté enfrentar a Hunter una vez antes de mudarme. Había vuelto a casa para el cumpleaños de papá y Hunter ya estaba borracho de su propio ego. Me dio una palmada fuerte en la parte trasera de la cabeza, riéndose delante de todos. Me levanté y le dije que parara. Papá me miró con furia, como si acabara de insultar al Papa. Pídele disculpas a tu hermano, dijo. ¿Por qué?, pregunté. Por ser irrespetuoso, respondió. Hunter sonrió con esa misma expresión que tenía de niño, la que decía: gané. Esa noche hice mi maleta temprano y me fui antes del amanecer, ni siquiera se dieron cuenta. No hablé con ellos durante meses, no hasta ese día de Acción de Gracias. Y al salir de esa casa otra vez, sangrando y humillado, me di cuenta de algo que debería haber sabido años atrás: Hunter ya no era el problema, el verdadero problema eran las personas que seguían protegiéndolo. Lo habían construido como un monumento, ladrillo a ladrillo, hecho de excusas, y yo era el cimiento enterrado debajo de él.
El viaje de regreso esa noche se sintió interminable, cada kilómetro entre mí y esa mansión era como una capa de peso que se despegaba, pero aún así no podía quitarme los recuerdos, los moretones, las risas, la manera en que mamá siempre me decía que dejara de exagerar. Me senté al borde de la cama y pensé en todos esos años en los que Hunter se salió con la suya, cómo usaba ese mismo encanto para sonreír frente a las cámaras, estrechar manos y llamarse líder, como papá sonreía orgulloso a su lado, como mamá asentía diciendo, ese es mi hijo, sí, su hijo, no el mío. Me recosté mirando el techo y susurré para nadie, lo hicieron su legado. Las palabras quedaron flotando pesadas. Por una vez no sentí que estuviera exagerando, realmente lo habían hecho. Cada regla, cada castigo, cada disculpa falsa, todo era para mantener a Hunter brillante e intocable. A la mañana siguiente me di cuenta de que había dejado mi billetera en su casa. Qué ironía, ni siquiera quería volver, pero todas mis tarjetas estaban allí, además de mi licencia de conducir. No iba a dejar que Hunter usara eso en mi contra, así que subí al camión, conduje las 2 horas otra vez y me dije a mí mismo que entraría y saldría antes de que alguien lo notara. No estaban en casa, el coche de mamá no estaba en la entrada, el sedán elegante de papá también había desaparecido, Hunter probablemente estaría jugando a ser jefe en algún sitio. Todavía tenía mi llave, nunca la devolví, la puerta se abrió con facilidad. La casa estaba silenciosa, en esa forma extraña en que las casas grandes lo están cuando no hay nadie, cada sonido hace eco demasiado. Encontré mi billetera rápido, justo sobre la encimera junto a una pila de correo. Podría haberla tomado y marcharme, debería haberlo hecho en realidad, pero estando allí, mirando alrededor, algo en el silencio me molestó. Esa casa siempre había estado demasiado limpia, demasiado cuidada, como si hasta el aire tuviera que parecer caro. Ni siquiera sé qué fue lo que me hizo subir las escaleras, tal vez la costumbre. La puerta del ático estaba al final del pasillo, justo encima de la habitación de invitados. Noté que estaba entreabierta. La curiosidad venció a la duda. Bajé la escalera plegable y subí. El aire allí arriba era rancio, caliente y olía a cartón y bolas de naftalina. Había cajas por todas partes, apiladas, etiquetadas, selladas con cinta. Pasé la mano por una, la etiqueta decía Familia 1989 a 2001, con la letra de mamá. Dentro había álbumes de fotos gruesos, con esas fundas plásticas pegajosas. Abrí uno, en la primera página mamá embarazada sonriendo, papá detrás de ella con un brazo sobre su hombro y el otro sosteniendo un cigarro. La leyenda debajo, escrita con la letra ordenada de mamá, decía la llegada de Hunter 1992. Página tras página, los primeros pasos de Hunter, sus fiestas de cumpleaños, sus partidos de fútbol, su graduación. Estaba en todas partes, en cada momento, en cada logro. Me recosté contra una caja, mirando esas páginas, y entonces algo llamó mi atención. En el fondo de la caja había una carpeta manila con la etiqueta Documentos, guardar con cuidado. La saqué y la abrí. Dentro había papeles legales, certificados de nacimiento, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos viejas. El certificado de Hunter estaba arriba, fechado a principios de 1992. El mío, tuve que buscarlo entre los demás, y cuando lo encontré, el corazón me dio un vuelco. No coincidía. El mío estaba fechado 5 años después, pero bajo el nombre de la madre no aparecía el de mi mamá. Era un nombre diferente, un hospital diferente, una dirección diferente. El nombre del padre tenía el nombre completo de mi papá, claro como el día, sin espacios ni iniciales. Me quedé helado. No tenía sentido, a menos que sí lo tuviera. No me trataban diferente solo porque Hunter fuera mayor, me trataban diferente porque yo no era hijo de ella. Papá había tenido una aventura, y yo era el resultado. La mujer de ese papel me dio a luz, pero mamá, la que me crió, no era ella, era la tapadera. Yo era el secreto que nunca quisieron que existiera. Me quedé allí entumecido, el cuarto se sentía más pequeño, el aire más pesado. Todo lo que nunca había tenido sentido, el silencio, la distancia, el desprecio, ahora encajaba perfectamente. Por eso mamá nunca me miró de la misma manera. Por eso papá siempre decía a mis hijos en público, pero cuando hablaba en serio, solo se refería a Hunter. Por eso Hunter lo tenía todo y yo recibía las obras envueltas en culpa. Quise reírme. Ni siquiera era rabia todavía, solo incredulidad. Habían mentido durante 26 años, y les había funcionado. Volví a meter los papeles en la carpeta, pero algo más se deslizó, una memoria USB pegada en la solapa inferior, con una etiqueta en la letra de papá, archivo de la compañía. Parecía vieja, rayada por los bordes.
Papá siempre guardaba las cosas delicadas en casa, no en la oficina, menos posibilidad de descubrimiento si alguna vez ocurría una auditoría. Me la guardé en el bolsillo, bajé la escalera y salí de la casa sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, conecté la memoria al portátil. Al principio parecía aburrida, facturas viejas, informes, actualizaciones de proyectos. Luego vi una carpeta llamada Informes Internos. Hice clic. Docenas de archivos PDF, quejas de recursos humanos, amonestaciones, reportes. La mayoría tenían el nombre de Hunter. Conducta inapropiada hacia el personal, intimidación verbal, incidente con una empleada en el almacén, sin resolver, la gerencia instruida para cerrar el caso. Todos terminaban con la misma nota, asunto manejado internamente. Esa palabra otra vez, manejado, la excusa favorita de la familia. Incluso había correos eliminados, mensajes entre papá y los jefes de recursos humanos. Mantenía copias exportadas de su bandeja de Outlook en casa, archivos PST de lo borrado. Nada desaparece realmente. Abrí uno, mantén esto en silencio. La reputación de Hunter no puede soportar otro golpe. Haz que firme el acuerdo de confidencialidad. Es joven, impulsivo, aprenderá. No involucres a gente externa. Me temblaban las manos mientras los leía. Era el mismo patrón, abuso, encubrimiento, silencio, repetir. Ocultaron mi nacimiento, enterraron sus crímenes, y lo llamaron tradición familiar. Me quedé un rato mirando la pantalla, sintiendo algo frío y sólido formarse en el pecho. No era tristeza, ni siquiera ira, solo claridad. Había pasado años tratando de ganarme un lugar en esa familia, y resultó que nunca se suponía que lo tuviera. Pero ahora tenía pruebas de todo lo que habían construido sobre mentiras, pruebas de quienes eran realmente. Y no pensaba dejarlo enterrado en una caja del ático. Por primera vez en mi vida tenía algo real, pruebas, no sentimientos, no recuerdos, no un él dijo, ella dijo, pruebas reales. Siempre había sido el callado, el que no respondía, el que se lo tragaba todo. Pero ahora tenía sus propias palabras, sus propios archivos frente a mí. No dormí esa noche. Cada correo que abría era como sacar un clavo de su pequeña imagen perfecta. Empecé a guardar copias en una nueva carpeta, etiquetándolo todo con cuidado, correos 2007, informes, notas internas confidenciales. Ni siquiera sabía por qué lo hacía, tal vez por instinto. Años de verlos controlar cada narrativa me habían enseñado lo importante que era documentar la verdad. Para las 3 de la mañana tenía una carpeta que parecía un informe de auditoría. Entonces me di cuenta, eso era exactamente lo que era, una auditoría completa del negocio familiar. Escribí un nombre en la parte superior, auditoría interna del negocio familiar, se sintió bien, frío, limpio, deliberado. Pasé los días siguientes añadiendo más información en silencio. Saqué registros de propiedad del sitio del condado, busqué demandas, reseñas de empleados, cualquier cosa con el nombre de Hunter. El patrón era obvio, las quejas desaparecían, las personas que hablaban renunciaban. El mismo nombre del gerente de recursos humanos aparecía en cada caso cerrado. A la cuarta noche me ardían los ojos, pero no pude parar. Empecé a pensar en la gente que había visto cosas, que lo sabía, tenía que haber alguien más que hubiera intentado hablar. Entonces recordé a la señora Canary, fue mi maestra de la escuela intermedia, la única adulta que alguna vez pareció notar los moretones. Una vez me sacó a un lado después de clase y preguntó en voz muy baja si todo estaba bien en casa. Mentí. Por supuesto, dije que me había caído de la bicicleta, pero ella no se lo creyó. Recordé sus ojos preocupados pero cansados, como si lo hubiera visto antes. Era una apuesta remota, pero la encontré en línea, el mismo pueblo pequeño, ya retirada. Su foto de perfil la mostraba sentada frente a una estantería de libros, sonriendo como alguien que se había ganado la paz. Le envié un mensaje que solo decía: hola, soy Carl Morgan, me enseñaste en 8º grado, ¿puedo preguntarte algo sobre el pasado? No esperaba una respuesta, pero a la mañana siguiente ahí estaba, por supuesto Carl, te recuerdo, ¿está todo bien? Lo miré durante un minuto entero antes de escribir de vuelta, no realmente, necesito saber si alguna vez presentaste algo entonces, sobre mí, sobre Hunter. Hubo una larga pausa, 10 minutos después respondió que sí, que lo hizo, pero que desapareció. Nos encontramos ese fin de semana en una pequeña cafetería junto a la autopista, se veía mayor pero más aguda de lo que recordaba, ese tipo de mujer que te supera con educación. No esperaba verte de nuevo, Carl, dijo cuando me senté, pareces cansado, eso viene con ese apellido, dije. Ella sonrió con tristeza, tu hermano sigue dirigiendo las cosas, ¿no?
Sí, y todavía golpea a la gente, sus ojos parpadearon un segundo, ya sabía que algo andaba mal incluso entonces, te estremecías cuando la gente se acercaba demasiado. Llamé a tu madre una vez, me dijo que era sensible, luego tu padre llamó a la junta escolar, al día siguiente me dijeron que lo dejara. ¿Guardaste algo?, pregunté. Ella metió la mano en su bolso y deslizó una carpeta fina sobre la mesa, siempre lo hago, dijo. Dentro había copias del informe que había presentado, fechado, firmado y sellado como cerrado, fotos de mis brazos de cuando fui a la escuela con mangas cortas, notas que ella escribió sobre el comportamiento de Hunter y cómo los padres desalentaron la investigación. Tragué saliva. Podrías haberlo tirado hace años, casi lo hice, dijo en voz baja, pero algo me dijo que lo necesitarías otra vez, supongo que tenía razón. Cuando llegué a casa añadí su archivo a mi carpeta, las piezas del rompecabezas estaban encajando, cada mentira, cada amenaza, cada sonrisa falsa. Al día siguiente imprimí todo lo que tenía y lo esparcí por el suelo, registros de nacimiento, quejas de recursos humanos, el informe de la maestra, capturas de pantalla de los correos. La casa parecía una escena del crimen porque en cierto modo lo era, no era solo que Hunter fuera violento, era una operación familiar de silencio, cada vez que él lastimaba a alguien, papá lo encubría. Cada vez que alguien lo notaba, mamá desviaba la atención, y los abogados de la empresa limpiaban todo, como un reloj. Recuerdo sentarme haciendo referencias cruzadas de las líneas temporales, cuando un empleado renunciaba, otra queja se presentaba semanas después, la misma redacción, el mismo archivo. El mismo patrón se extendía a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo más loco? Estaban tan obsesionados en ocultarlo todo que no se dieron cuenta de que dejaron los recibos atrás. Escaneé y respaldé cada archivo, unidad en la nube, carpeta cifrada, memoria USB en la guantera, 3 copias, no iba a perder esto. Antes de compartir nada, cubrí nombres y rostros, el material bruto solo iría al abogado y a los servicios de protección infantil, nadie más. Pero reunir pruebas no bastaba, necesitaba golpearlos donde les doliera, no físicamente, no gritando, eso era lo que hacía Hunter, iba a hacer algo que nunca esperarían, usar su propio sistema en su contra. Esa noche empecé a redactar una línea temporal como si preparara un informe para el trabajo, organizado, lógico, sin emoción, anoté cada fecha, cada queja, cada vínculo financiero que demostraba que papá usaba el dinero de la empresa para pagar por el silencio. Ya no eran solo secretos familiares, era crimen corporativo. En un momento me recosté frotándome las sienes, mirando la línea que lo conectaba todo, Hunter Morgan, cara de la empresa, el hijo dorado, su orgullo, su producto, y cuanto más cavaba, más veía lo podrida que estaba realmente esa cara. Cerca de la medianoche renombré la carpeta por última vez, no auditoría interna del negocio familiar, demasiado pulcro, demasiado educado, escribí Operación Sol Dorado Hey, porque si querían tanto una marca, estaba a punto de mostrarles cómo se veía cuando se desmorona. Cerré el portátil, me recosté en la silla y solté una respiración lenta, habían construido un sistema de silencio. Iba a destruirlos con papeleo, ese era el plan, limpio, silencioso, controlado, dejar que se ahorcaran con sus propios documentos, nada de caos ni gritos, solo exposición. Pero los planes no siempre se mantienen cuando hay personas reales de por medio. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando mi teléfono vibró con un número desconocido, normalmente ignoro esas llamadas, pero esta vez algo me hizo mirar. Carl, soy Elena, decía el mensaje, se me cayó el estómago, Elena, la esposa de Hunter. No había hablado con ella desde alguna reunión familiar hace 2 años, donde apenas dijo una palabra, el tipo de mujer que sonríe en las fotos pero que nunca parece realmente feliz. Antes de que pudiera responder llegó otro mensaje, por favor, no le digas que le escribí, no sé a quién más acudir. Miré la pantalla un momento, mi primer pensamiento fue que Hunter había descubierto lo que estaba haciendo, pero luego apareció una foto borrosa del brazo de mi sobrina, magullado y rojo alrededor de la muñeca, después otra foto con el rostro de Elena hinchado, labio desgarrado con rastros de lágrimas, y un mensaje de voz corto con Hunter gritando, insultándola y amenazando con quitarles todo si alguna vez lo avergonzaban. No me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que dejé caer el teléfono. La llamé de inmediato, contestó al segundo timbrazo susurrando, Carl, sí, estoy aquí. Le pregunté en voz baja qué había pasado. Él está empeorando, dijo con la voz temblorosa, antes solo era conmigo, me empujaba, me pegaba cuando nadie miraba, pero ahora, hizo una pausa y escuché que lloraba quedito, ahora es nuestra hija. Ayer derramó agua sobre su portátil y él le agarró el brazo con tanta fuerza que gritó, le dije que parara y me empujó contra la pared.
Agarré el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. ¿Dónde estás ahora? En la habitación de invitados, dijo. Está dormido. Cerré la puerta con llave. Carl, ya no puedo más. No me importa el dinero ni el apellido, solo quiero que ella esté a salvo por un momento. No supe qué decir. La ira que me recorrió no era la que te hace gritar, era la que quema lenta y fría. Elena, dije con cuidado, escúchame, tienes que salir de esa casa. ¿Tienes un lugar seguro? Sollozó. La casa de mi hermana está fuera del estado. Bien, vete esta noche si puedes. Hubo silencio unos segundos y entonces dijo, ¿me crees? Casi me reí de lo quebrada que sonaba su voz. Elena, lo conozco de toda la vida, no necesito pruebas para creerte. Exhaló temblorosamente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. De todas formas tengo pruebas, dijo, he ido guardando cosas, videos, capturas, mensajes de voz, no sabía quién me creería, pero las guardé. Envíamelas, le dije, en cuestión de minutos mi teléfono se llenó de archivos adjuntos, fotos, mensajes, notas de voz, un video de él dando un portazo mientras su hija lloraba de fondo, otro de él paseando y gritando que la enterraría en los tribunales si intentaba irse, cada archivo peor que el anterior. Elena, dije, he estado recopilando cosas también, sobre la empresa, sobre tu marido, sobre todos ellos, no estás sola en esto, estoy construyendo un caso de verdad, con nombres, documentos y testigos. Hubo una pausa y luego su voz pequeña pero firme, ¿hablas en serio, no? Muy en serio, respondí. No habló por un rato, pude oír la respiración suave de su hija al fondo, probablemente dormida a su lado. Si te ayudo, dijo por fin, él vendrá por mí, ya lo está haciendo. Dije que la diferencia ahora sería que tendría protección legal y yo la respaldaría en cada paso. Se quedó callada otra vez y luego dijo, lo haré, solo prométeme una cosa, si algo me pasa, asegúrate de que él no se quede con ella. Se me apretó la garganta, lo prometo. Registré a la señora Canary como la primera testigo en la carpeta y a Elena como la segunda, limpio, sencillo, sin drama, solo hechos. A la mañana siguiente contacté a un conocido del trabajo que había ayudado a su hermana con un caso de violencia doméstica. Él me dio el número de una abogada defensora especializada en abuso y acoso corporativo. Le envié un correo breve, nada sofisticado, necesito orientación para armar un caso con múltiples testigos, la familia es poderosa, las víctimas tienen miedo de hablar, tengo evidencia antes del mediodía. Respondió que podía ayudar pero que necesitábamos declaraciones formales. Aquella noche Elena me envió la primera, mecanografiada, fechada y firmada, incluso incluyó notas del pediatra de su hija que mostraban contusiones consistentes con sujeción. Era detallada, desgarradora y exactamente lo que necesitaba. La leí 2 veces, la imprimí y la añadí a la carpeta junto al informe de la señora Canary y lo sellé, 2 testigos ahora, ambos con pruebas de primera mano. Hunter siempre decía que el dinero lo arreglaba todo, eso lo hacía descuidado, y a todos ellos también, creían que su dinero era un escudo. Miré las pilas de papel y susurré, él piensa que el dinero lo protege, vamos a ver cómo le va frente a la verdad, luego tomé las llaves y salí. El aire nocturno era frío y constante, por primera vez en años me sentí tranquilo. Esta ya no era solo mi lucha, y eso significaba que finalmente se podía ganar. Todos los años de ser el callado, el que ellos llamaban débil, estaban a punto de dar fruto, porque ahora lo tenía todo, testigos, documentos, fotos, grabaciones. Había pasado semanas organizándolo todo en una presentación limpia y mortal. Ya no se trataba de rabia, era precisión. El momento no podía ser más perfecto. Una semana después, la empresa de Hunter celebraba su gala anual de premios en el centro, uno de esos eventos donde todos se visten como si fueran dueños del mundo. Y ese año, Hunter recibiría el premio al liderazgo y a los valores familiares. Sí, valores familiares, casi me reí cuando vi la invitación. Mamá no dejaba de publicarlo, tan orgullosa de los logros de nuestro hijo, escribió, como si no hubiera pasado décadas ignorando lo que costaron esos logros. No estaba invitado, obviamente, no importaba. Conocía el lugar, al personal, y lo más importante, conocía la configuración técnica. Esa noche me puse el único traje que tenía, deslicé la memoria USB en el bolsillo y conduje hasta allí con una calma que no entendía del todo. El salón era justo lo que esperaba, mis padres al frente, sonriendo para las cámaras, como si nada hubiera roto su imagen perfecta. Hunter estaba en el escenario, dando la mano, riendo demasiado fuerte, la multitud lo adoraba, claro que sí, siempre lo hacía. Me quedé atrás, sin ser visto. La cabina técnica estaba a un lado, detrás de la última fila de mesas.
Dos chicos jóvenes manejaban las pantallas y proyectores, parecían aburridos. Esperé hasta que uno se levantó por una bebida, luego di un paso al frente como si perteneciera allí. Hunter quiere que cargue un clip actualizado, dije con naturalidad mostrando la memoria USB. Le había dado $100 al técnico antes, diciéndole que Hunter quería actualizar la presentación. El dinero habla. El tipo ni pestañeó, solo conéctala en la carpeta de medios, dijo. Perfecto. 10 minutos después Hunter empezó su discurso. Las luces se atenuaron, la música se desvaneció, todos aplaudieron mientras subía al escenario con la mano en el pecho y esa sonrisa humilde ensayada. Empezó con lo habitual, mi familia me enseñó todo sobre el liderazgo, el amor, la perseverancia. Casi puse los ojos en blanco, era bueno, lo admito. Su voz sonaba sincera, las cámaras destellaban, la gente sonreía. Agradeció a papá por su guía, a mamá por su gracia, luego mencionó a Elena y a su hija, mi mundo. Ese fue el momento en que sentí que se me tensaba la mandíbula. Y entonces llegó la parte que había estado esperando, la presentación. Empezó normal, fotos de eventos de la empresa, empleados sonriendo, campañas benéficas, aplausos aquí y allá. Pero al minuto la pantalla parpadeó, y luego cambió. La voz de Hunter llenó la sala, fuerte, dura, inconfundible, no me respondas, ¿me oyes? No vuelvas a hacerme quedar mal. Luego se oyó un golpe y el llanto de una niña al fondo. Se escucharon jadeos en la audiencia. Hunter se quedó congelado a mitad de frase. Apáguenlo, gritó hacia la cabina técnica, pero yo ya me había alejado. La pantalla mostró correos electrónicos, su nombre en todas partes, reportes de recursos humanos con la línea problema manejado internamente. Luego otro clip, gritándole a Elena, llamándola inútil. Después apareció el viejo informe de la señora Canary, fechado y firmado, con una nota, caso cerrado por solicitud familiar. La sala quedó en silencio, solo se oía el zumbido del proyector. La voz de Hunter rompió el aire, esto es falso, nada de esto es real. Papá, con la cara roja, gritó, quien haya hecho esto será demandado. Mamá dijo algo sobre estrés y malentendidos, intentando sonreír como si todo fuera una confusión, pero el público no lo compraba. Los teléfonos estaban grabando, los periodistas murmuraban, uno de los miembros del consejo tenía la mano sobre la boca mirando la pantalla. Entonces una voz vino del público, calmada, firme, cada palabra es verdad. Todos se giraron. La señora Canary estaba de pie junto a las puertas laterales, sosteniendo una carpeta, se veía pequeña, pero su voz cortó el ruido. Denuncié su comportamiento hace años, sus abogados lo enterraron. Guardé copias. El rostro de Hunter se volvió pálido. No sabes de qué estás hablando. Antes de que pudiera decir más, Elena apareció. Ya no se escondía. Vestida de negro, con los ojos cansados pero fieros, caminó hasta el frente. Me golpeaste, dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. Me golpeaste a mí y a nuestra hija. Dijiste que me destruiría si hablaba. La sala entera quedó en silencio. Hunter miraba alrededor, desesperado. Está mintiendo, está inestable. Pero Elena sacó su teléfono y puso un último audio, su voz otra vez, ¿crees que alguien te va a creer? No eres nada sin mí. El sonido resonó por el salón como un disparo. Mamá retrocedió tambaleándose, papá intentó alcanzar el micrófono gritando «basta ya», pero los guardias de seguridad intervinieron sin saber a quién obedecer. Los miembros del consejo susurraban entre ellos. Se podía sentir el cambio en el aire. El poder se les escapaba de las manos, un latido a la vez. Hunter intentó bajar del escenario, pero los reporteros ya estaban tomando fotos. Alguien de la prensa gritó, «Señor Morgan, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones de abuso?» Otro añadió, ¿la empresa encubrió esto? Elena solo se quedó allí, con lágrimas en los ojos pero el mentón en alto, por primera vez no tenía miedo. Yo me quedé atrás, observando cómo todo se desarrollaba, viendo 20 años de mentiras derrumbarse en menos de 5 minutos. Ellos adoraban su imagen, así que me aseguré de que eso fuera lo primero que ardiera. El video se difundió más rápido de lo que cualquier comunicado de prensa podría haber soñado. A la mañana siguiente, todos los sitios de noticias locales tenían el clip, Hunter gritando, Elena llorando, la junta en silencio. Al mediodía los titulares decían cosas como el karma finalmente llegó a tiempo. Por primera vez en mi vida, la gente los veía como yo los veía, no una familia respetable y perfecta, sino un grupo de cobardes que construyó su nombre sobre el silencio y la intimidación. Hunter fue el primero en caer.
En menos de 24 horas, la junta directiva anunció su suspensión temporal pendiente de investigación, lenguaje corporativo para decir, ya no te vamos a proteger. Al día siguiente, Recursos Humanos emitió un comunicado público reconociendo una grave mala conducta interna. La mitad de los empleados que antes le adulaban borraron sus recomendaciones en LinkedIn durante la noche. Entonces vino el golpe real, los servicios de protección infantil y la policía abrieron investigaciones. Elena les había entregado todo, fotos, mensajes, grabaciones. No eran solo acusaciones, eran pruebas. Fue arrestado bajo sospecha esa misma semana y llevado a interrogatorio. Las cámaras lo captaron afuera de la comisaría, esposado, y, vaya, el silencio después de eso fue ensordecedor. El imperio de papá empezó a desmoronarse en el momento en que el nombre de Hunter se hundió en el lodo. Los inversores se retiraron, los contratos se congelaron, la prensa empezó a escarbar en los archivos antiguos y encontró evidencia de registros de recursos humanos manipulados. La auditoría interna reveló que papá había firmado personalmente varias eliminaciones de quejas de empleados. Todos esos años me advirtió que yo arruinaría la imagen familiar, pero resultó que él lo había estado haciendo todo el tiempo. Fue acusado de obstrucción y manipulación de documentos oficiales, no cárcel todavía, pero suficiente para manchar su reputación impecable. Mamá no salió mucho mejor parada. Perdió todos los títulos sociales de los que tanto se jactaba, la Junta de Caridad, el Consejo de Mujeres, incluso el Comité de Voluntariado del hospital. Cuando el testimonio de la señora Canary llegó a Internet, la gente vio el patrón completo, su silencio no era maternal, era complicidad. Las mismas personas que antes rogaban por invitaciones a cenar ahora fingían apenas conocerla. La mansión que alguna vez sirvió de escenario para las perfectas fotos navideñas ahora estaba rodeada de prensa, fanáticos y cámaras destellantes. Cada mentira que habían construido se abrió para que el mundo la viera. Y yo, no dije ni una palabra. Ni una entrevista, ni un comentario. No presumí, ni siquiera publiqué en línea. Solo vi cómo la verdad hacía lo que mejor sabe hacer, difundirse en silencio, pero golpear con fuerza. Una semana después me reuní con Elena y su hija. Vivían en un pequeño apartamento en el centro, nada lujoso, pero tranquilo. Había dibujos pegados en el refrigerador, una manta cálida en el sofá y ni una sola foto de Hunter en ningún lado. Elena se veía diferente, todavía cansada, sí, pero más liviana, como si por fin pudiera respirar. Ahora duerme toda la noche, dijo asintiendo hacia la habitación de su hija. Antes se despertaba llorando cada vez que una puerta se cerraba fuerte. No supe qué decir, así que solo asentí. La salvaste, añadió en voz baja. Negué con la cabeza, tú lo hiciste, tú te levantaste cuando importaba. Ella sonrió un poco, como si por fin lo creyera. Antes de irme, me entregó una pequeña caja. Dentro estaba la misma pulsera que había perdido la noche en que Hunter me golpeó contra el refrigerador. Dijo que la encontró cuando limpiaban la habitación de invitados. El cuero estaba gastado, pero aún firme. Creo que es tuya, dijo. La tomé, la miré por un segundo y luego me la puse en la muñeca, todavía encajaba. De camino a casa tomé la ruta larga, pasando por la vieja mansión familiar, por el edificio de la empresa, por las calles donde antes me sentía invisible. El cartel de Morgan Fleet Group ya estaba cubierto, una lona temporal con el nombre North Star Logistics se extendía sobre el viejo letrero mientras apresuraban la nueva señalización. Así, décadas de fingir se borraban con un simple cambio de marca. Aparqué al otro lado de la calle, bajé la ventanilla y observé cómo los obreros retiraban las últimas letras. Uno de ellos arrancó la M y la tiró al contenedor, el estruendo resonó en todo el lote, y juro que sonó como el final de algo pesado. Mi teléfono vibró una vez, número desconocido, probablemente un reportero. Lo ignoré. No necesitaba explicar lo que había pasado. La verdad ya no necesitaba que yo la narrara. Por primera vez en años, mis manos no temblaban, mi pecho no estaba apretado. Solo me senté allí, respirando con normalidad. Me llamaron dramático toda la vida. Esta vez no grité, solo dejé que la verdad hablara más fuerte.